Ya le puse a grabar. Sí. Ok, vale. Entonces, empezamos, ¿ok? Listo. Bueno, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Estamos otra vez contigo para que esta segunda entrevista queremos saber varias cosas y te queremos preguntar varias cosas. Te queremos preguntar sobre el desentendimiento que hay en una empresa, si lo has notado, todo eso. Entonces te vamos a hacer 4 preguntas para Muy que bien. nos ayudes a contestarlas. Y pues nada, ¿no? Bienvenido, un saludo ante todo. Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en tu organización? Y bueno, o sea, la pregunta no suena ahorita como mucho, ¿no? Pero mira, déjame platicarte primero cuáles son los principales, o bueno, Ujú. ¿qué es el desentendimiento, ¿no? ¿Cómo lo enfocamos nosotros? Y entonces, para nosotros, el desentendimiento se reduce a buscar razones que nos convenzan del nivel de implicación que debemos tener ante un problema. O sea, nosotros mismos buscamos razones, buscamos excusarnos para no hacer algo o para hacerlo y todo eso, ¿no? Entonces, Ujú. desentendimiento tiene 2 tipos. Existe uno que dice Ok. agente moral pasivo, que es una persona que ve un problema, por ejemplo, una persona en la calle o un indigente o algo así, y se convence a sí misma de que Ujú. no le gusta, no está bien, pero al mismo tiempo no hace nada. O sea, sabe que la situación en la que vive la persona no es buena, pero no hace nada en apoyarla. Y ese es el agente moral pasivo. El agente moral activo es lo contrario, ¿no? Un agente que ve un problema y trata de Ujú. resolverlo y por ellos y por la sociedad. Entonces, pues el sentimiento, como Ok. dijimos, pues es eso, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, en tu institución, ¿cuáles crees que sean las principales razones o los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en donde trabajas? O sea, ¿cómo lo ves reflejado en tu empresa? Ok. Bueno, muchas gracias, Martín, nuevamente por apoyarle, por Gracias. solicitarme esta entrevista. Y bueno, déjame decirte que la mayoría de las veces yo estimo que es un tema de no asumir la responsabilidad que nos toca. Ujú, Eh, en una organización, cada individuo tiene asignadas tareas específicas de acuerdo a su área, a su puesto, a sus funciones, ¿no? ujú, Y cuando por alguna razón o circunstancia las cosas no se dan o hay que tomar alguna decisión efectivamente que implica una controversia o un dilema moral, ujú, las personas suelen evadir en que esa no es su responsabilidad o eso no les toca, ¿no? ujú, Que para ello están quizás sus jefes o en algunos casos le pertenece tomar esa decisión a otras áreas. ujú, Y ya que lo comento, déjame ponerte un ejemplo, algo que sucedió en alguna ocasión. Si a un operador, por ejemplo, hay que suspenderlo por algunos días debido a faltas de asistencias recurrentes, lo cual normalmente se hace sin darle sin goce de sueldo, ¿no? Debido a que está incurriendo en faltas administrativas. sí, claro. Y se le pide generalmente a su supervisor directo que hable con él para exponerle este tema e indicarle las sanciones que esto conlleva, pues la respuesta común de muchos supervisores es que esa responsabilidad le corresponde al área de recursos humanos, ¿no? Ujú, Claro está, pues esto debido a que no, moralmente el supervisor entra en un conflicto personal porque sabe que puede perder una posible buena relación de amistad quizás o de relación día a día que lleva con su subordinado, ¿no? Entonces, ujú, por un lado, sabe que tiene que tomar esta decisión, sin embargo, pues quizás pueda ser un buen amigo, un buen compañero, su subordinado, y no se atreve a tomarle y evadiendo la responsabilidad, prefiere que lo haga la gente de recursos humanos, ¿no? Otro ejemplo también podría ser cuando se tiene que rescindir el contrato de un trabajador que cometió una falta grave a un principio de seguridad, y lo cual, pues obviamente esto pone en riesgo la integridad física de este trabajador
y probablemente la de sus compañeros. Pero resulta que quizás este trabajador es el que tiene en el área el mayor desempeño, la mayor productividad, la mejor eficiencia, y pues sería una decisión difícil que tomar para el supervisor o el gerente de área, ¿no? Sin embargo, cuando pues, se habla de seguridad en las compañías, en las plantas, manufactura, como es el caso donde estoy, pues la seguridad es un valor primordial, y entonces tenemos que anteponer eso. Sin embargo, pues puede crearse este dilema moral que tú comentas, porque dices, bueno, voy a perder a mi mejor empleado por esta situación. Entonces sí, coincido contigo, estos casos se dan en las instituciones que tienes de repente que tomar alguna decisión de este tipo que denota este desentendimiento moral que mencionas, ¿no? Sí, claro, y eso es a lo que quería llegar, por ejemplo, hablas de tomar decisiones, ¿no? De tomar decisiones que a veces no son ni 100% malas, ni 100% buenas, sino que ahí hay, pues, tus valores, los valores de la empresa contrastan y Ujú. finalmente hay que tomar una decisión, ¿no? Y a eso le llamamos dilema moral. Entonces, pues claro, o sea, el desentendimiento tiene que ver con también resolver estos dilemas morales y no dejarlos pasar, como dices, ¿no? No vamos a hacer la vista gorda a los problemas, sino que hay que resolverlos y, y pues eso es lo que en una organización se tiene que hacer, ¿no? A veces estamos en una situación donde tienes que tomar decisiones y pues bien o mal las tienes que tomar, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, pues, esta entrevista igual busca un poquito atacar esos problemas y ver eso. Entonces, esa fue la primera pregunta, muchas gracias. La segunda pregunta es si los colaboradores de la institución son conscientes de la presencia de dichos resortes o de dichos problemas que hay con el desentendimiento o los dilemas morales. No sé si en tu Sí, empresa lo notan o simplemente, o sea, como empresa lo notan o tú simplemente como persona lo notas. ¿Me puedes contar un poquito de eso? mira, perdón, yo considero que no, o sea, es decir, que si la organización si los colaboradores son conscientes de estos resortes o detonadores, mi percepción es que normalmente no. La mayoría de la gente, de acuerdo a experiencias propias aprendidas o por el ejemplo de sus jefes o el ejemplo de sus compañeros, Ujú, eh, generalmente no son conscientes de cómo actúan, ¿no? ujú, En algunas organizaciones más evolucionadas, donde el liderazgo de la alta dirección enfatiza algunos valores como son el liderazgo, el respeto, la colaboración entre compañeros, el trabajo en equipo, la solidaridad, etcétera, pues en estos casos sí es probable que los colaboradores o la misma organización está más consciente de cuando existen estos resortes, pues detectarlos, ¿no? Pero la conciencia de resolver podría estar implícita cuando en verdad se viven los valores de la empresa. En ujú. todo caso, este es un camino que yo creo que considero largo de construir en las instituciones, en las empresas, hasta que se logra desarrollarlo como una cultura ya organizacional, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos no se es consciente cuando, repito, cuando hay una serie de valores o principios de comportamiento en las empresas, pudiera hacerlo siempre y cuando se fomente el conocimiento de las mismas y sobre todo el actuar de acuerdo a estos valores y principios, ¿no? Ok. Pues muchas gracias. Continuamos a la tercera pregunta. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contarte es un filósofo actual, eh, un psicólogo que estudia precisamente esto, ¿no? El desentendimiento que tenemos las personas. Entonces los clasifica en 8 diferentes. Se llama Bandura, ¿no? Se apellida Bandura. Y y pues mira, te los voy a contar rapidísimo para que tengas una idea de cuáles son. Y después de los que te cuente, quiero ver si alguno crees que aplique a la empresa donde trabajas o a alguien que conozcas, o sea, en la empresa, y si alguno de estos mecanismos afecta los bienes internos de la organización, ¿no? Ok. Entonces te los cuento y si tienes alguna duda, por favor, dime. Y bueno, el primero le llaman justificación moral.
Ajá. Este dice que para atacar un problema, las soluciones o el problema que tengas que atacar, si lo resuelves, tiene que afectar a muchas personas, no solo a ti. O sea, por ejemplo, no sé, no te gusta una parte de la ciudad y la quieres cambiar, pero a todos los demás les gusta, ¿no? Y si la cambian, solo va a ser, o sea, solo te va a beneficiar a ti, pero a los demás los va a afectar. Entonces, la primera es justificación moral, que tiene que haber causas más grandes para que un mayor número de personas se hagan beneficiados, ¿no? Y si no es una causa así, pues los demás se desentienden y pues no toman bien la situación o no la toman como deberían tomarla, ¿no? Entonces es el primero. El segundo se llama etiquetado eufemístico de las acciones. ¿Esto qué es? Por ejemplo, ves un problema y tú dices, no tiene sentido que me meten lo que no me llaman, la cosa no es tan grave, ¿no? Justificas que no, o sea, que no puedes hacer nada o que no quieres hacer nada por decir que la situación no es grave o que no está pasando. Es el segundo. Después dice, sigue la comparación paliativa, ajá, comparación paliativa, que es contrarrestar lo que nos indigna por algo más grave. Por ejemplo, ves a un vagabundo en la calle y dices, ay, no le voy a dar dinero porque no lo voy a sacar de su pobreza. Entonces te justificas con algo más grave diciendo, mejor le doy el dinero que le podría dar a él, a la Cruz Roja, para que ayuden a más personas, ¿no? O sea, cambias la situación, te excusas por eso. La segunda, digo, la cuarta es disolución de la responsabilidad. Aquí es, pues, como dice claramente, es evadir con tu responsabilidad, es decir, oye, y eso no me toca a mí, yo por qué tendría que hacer algo, yo por qué tendría que cambiar las cosas, entonces esa es una. La siguiente se dice desplazamiento de la responsabilidad. Igual que la anterior, es un poquito de por qué me toca a mí que alguien más lo haga. O sea, yo no tengo que, por ejemplo, hay muchos baches en la ciudad, ¿no? ¿Y por qué te tocaría a ti hablarle al gobierno, a los que están encargados de arreglarlo? O sea, dices, pues, ¿por qué me toca a mí que lo haga alguien más? Un buen de personas pasan por aquí y evadas la responsabilidad o se la pasas a alguien más. Después es la distorsión de las consecuencias. ¿Esto qué es? Esto es, eh, por ejemplo, acaba de temblar en México, lamentablemente, y al principio sí, todos ayudamos, todos tratamos de hacer lo mejor que pudimos, pero ahorita muchas personas dicen, no, pues es que tembló y se cayó un edificio y todo eso, pero ves los problemas como, ay, pues se cayó el edificio, pero entonces no vemos a las personas que se quedan sin casa, se pierde el apoyo, distorsionas las consecuencias de lo que pasó y tal vez dices, pues no es tan grave o te excusas por otra cosa, ¿no? La siguiente es deshumanización de las víctimas. ¿Esto qué es? Esto es, por ejemplo, a un ratero, a un asesino, a un terrorista, dejarlo de tratar como persona. O sea, todos tenemos derecho a ser tratados con los derechos humanos mínimos, ser tratados con dignidad y obviamente estas personas hacen actos que afectan a la sociedad, que afectan muchísimo, pero siempre pueden ser tratados como ser humanos y siempre debemos tratar de tratarlos así, ¿no? Y por último, es atribución de la culpa a las circunstancias. Esto es echarle la culpa a los demás por todo, ¿no? Tú siempre salir bien, siempre salir airoso ante cualquier situación y pues, echarle la culpa a los demás. Entonces, esas fueron los 8 mecanismos que explica Bandura. No sé si con alguno que te conté se relacionó con algo que pasa en la empresa, con algo que has visto. ¿Me podrías contar de eso un poco, por favor? Sí, seguramente sí. Mira, todos esos mecanismos en definitiva
Como te mencionaba al principio, yo creo que muchos están relacionados de ellos con la parte de responsabilidad, ¿no? Quizás de empatía también hacia la gente. Ujú. Y bueno, con tu pregunta que me decías si en este caso podían interferir con esos resultados de la compañía, yo creo que definitivamente sí, sí podría ser un obstáculo para la consecución de los objetivos. En la mayoría de las organizaciones actualmente se construyen visiones de empresa, misión, los objetivos y, como te mencionaba anteriormente, los valores que se pretende se vivan en esa institución. Ujú. Y una vez que se establece esto, pues también se desarrollan las estrategias y los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos, esas misiones, esa visión. Se definen qué recursos se necesitan, materiales, instalaciones, etcétera, Ujú. monetarios, y bueno, pues definitivamente después de todos ellos, la gran mayoría de las organizaciones también coinciden que uno de los recursos más importantes pues, es el factor humano, los empleados, ¿no? Entonces, Sí, todas claro. ellas hablan de que el principal recurso es el ser humano, pero este debe desarrollarse siempre en un ambiente donde constantemente se toman decisiones, Ujú. como habíamos platicado anteriormente, no necesariamente son del agrado de toda la organización, Ujú. como por ejemplo políticas a veces que no son tan benéficas o pueden ser en cierto modo perjudiciales, perdón, para los empleados. Ujú. En ocasiones, por cuestiones de mercado, de competitividad, se tienen que dar reestructuraciones de personal, disminución de plantilla, otros procesos como la selección de candidatos internos para ser promocionados a otras posiciones de mayor responsabilidad, de mayor nivel jerárquico y por supuesto de mayor salarial, Ujú. y etcétera, ¿no? Y todos estos mecanismos internos para todo esto que te comento, pues por supuesto existe o puede desencadenar el desentendimiento moral, ¿no? Claro. Estos mecanismos, pues, de conocerse y propiciarse dentro de la organización sobre la eliminación en pro del bien común de todos los individuos. O sea, es decir, si una compañía está en una situación financiera complicada y tiene que prescindir de cierto número de empleados, pues si no lo hace, este es un conflicto siempre, ¿no? Porque tú piensas en ellos, Claro. que quizás tengan muchos años, piensas en familias, Ujú. pero si no lo haces, probablemente la planta tenga o la compañía tenga que cerrar, ¿no? O tomar decisiones más drásticas. Entonces esto siempre conlleva un conflicto, ¿no? Sin Claro. embargo, pues y bueno, esos conflictos generalmente se pueden desencadenar, como comentas, de los mecanismos de este señor Bandura, Ujú. eh, pues de alguna manera eludir esa responsabilidad, ¿no? De tomar esas decisiones que no son 100% del agrado de todos, pero que se tienen que tomar, ¿no? Claro. Entonces, si no se hacen, pues pudieran estar afectando constantemente el logro de los resultados. Entonces, sí, yo creo que, como comentas, si estos mecanismos se ven o existen en la empresa, pues Ujú. constantemente pudiera estar afectando o no pudiera estar alcanzando los objetivos que tienes planteados a través de esta misión y visión de cada una de ellas. Ok, Javier, pues muchas gracias. Por último, una pregunta, la última Sí. pregunta, que es, por ejemplo, ya hablamos de que sí existe el desentendimiento, que, por ejemplo, dijimos, o por lo que me platicas, veo que es como el de evitar las responsabilidades, de pasárselo a alguien más, de no tomar las decisiones. Entonces, eh, ¿la empresa está haciendo o tiene algunas estrategias viables para atacar o abatir el desentendimiento moral dentro de la institución? ¿O tú tienes algunas recomendaciones que te gustaría poner en práctica? ¿Me podrías contar algo de eso para atacar el desentendimiento moral dentro de la institución? Mira, en nuestra empresa yo diría que no existe una estrategia como tal para atacar este desentendimiento moral. Ujú.
existen principios o valores que sí fomentamos internamente, como es la colaboración, como es el trabajo en equipo, que debieran estar orientadas a eliminar este desentendimiento moral. Sin embargo, como tal, no existe alguna estrategia específica para atacar preventivamente esta actitud de desentendimiento, ¿no? Ujú. Sin embargo, yo creo que pues un programa o algo que pudiera implementarse primero es que se debería enfatizar en toda la empresa la importancia de los valores organizacionales. Eso es algo que se tiene que hacer constantemente, Ujú. y que estos valores tienen una función para el logro de los objetivos de la misma empresa. Y a través del logro del beneficio de estos objetivos o la consecución de estos objetivos, la gente que colaboramos internamente deberíamos tener también un beneficio personal y social, ¿no? Claro. Segundo, yo creo que se debería entrenar al personal para conocer qué son estos mecanismos de desentendimiento moral Ujú. y cómo distinguirlos, sobre todo en los comportamientos del día a día en la organización, poder saber cuándo están ocurriendo, y a través de eso, como un tercer paso, pues entender que estos mecanismos de desentendimiento moral constituyen un obstáculo para el logro y bienestar de todas las personas que colaboran en esta empresa. De esta manera, así como se hace en seguridad, así como se hace en calidad, pues todos estaríamos, digamos, alertas, todos los empleados estaríamos alertas cuando se distingue en el actuar de un compañero de trabajo, estos resortes o comportamientos que comentas, Ujú. y pues hacerle ver que no es lo adecuado para sí mismo, para otros, ¿no? Ni tampoco para la institución. Claro. Y repito, para mí eso se logra principalmente con ejemplos sólidos, con congruencia entre el decir y el actuar, y con la constancia permanente de estar generando una cultura sólida a través de toda la organización. Entonces, yo creo que sí, se podría definitivamente implementar una estrategia viable para poder alertar a la organización en este sentido y evitar este tipo de comportamientos. Ok, Javier, pues muchísimas gracias por tus respuestas, por tu tiempo. Y, y bueno, como conclusión es que, por ejemplo, no solo en las instituciones, sino como mexicanos, muchas veces nos desentendemos de varias situaciones y no lo vemos así, ¿no? Nos Ujú. justificamos con otras cosas, pero finalmente ahí están los problemas y como dices, se pueden atacar, ser congruente entre lo que decimos y hacemos, entre lo que pensamos y lo que debemos de actuar. Y pues esa es como la conclusión que me llevo, ¿no? Y muchas gracias por todo tu tiempo, por este espacio. Y, y pues nada, ¿tú tienes algo que decir, alguna conclusión final? No, pues igual muchísimas gracias por tu entrevista. Me parece un tema, pues para mí nuevo, pero muy interesante definitivamente analizar este tipo de actuar en las organizaciones o en la misma sociedad civil desde el punto de vista moral, ¿no? Me parece algo muy interesante Claro. y bueno, que definitivamente algo se puede hacer cuando analizas estas situaciones, las razones por las cuales ocurren, pues seguramente también puedes analizar, establecer estrategias para cómo atacarlas y minimizarlas, ¿no? Eso me parece algo muy, muy interesante, definitivamente. Y Claro, qué pues bueno que estén estudiando los chavos actualmente este tipo de materias, ¿no? Porque ajá. definitivamente eso te abre un panorama más amplio en la vida profesional. Y muchas felicidades. Pues claro que sí, Javier, y muchas gracias. Otra vez te agradezco por tu tiempo y por todo el espacio. Y pues cuando terminemos el trabajo te lo mostraré. Y muchas gracias por todo nuevamente, ¿ok? Muy bien, Martín. Pues gusto en Gracias. saludarte. Muchas gracias. Hasta luego. Y ya, tío, ya acabamos. ¿Listo? Sí, muchas gracias y perdón por hacerla tanto de rollo, pero ya ves cómo es esto. No, pero yo porque pues anduve así como, y Sí, luego también. ayer me fui, regresé y vino ayer pasó, como eran el cumpleaños de mi papá, Ajá, vino mi hermano de Aguascalientes, ajá, ayer viajaron no ayer, el viernes ajá. viajaron de Aguascalientes y se quedaron aquí en Querétaro. No, Entonces yo pues, llegué primero tarde y luego pues ya nos llegaron acá y ya no me pude conectar o hablar. Y luego ujú. pues salimos el sábado tempranito. Bueno, y queríamos salir tempranito, Ajá, pero pues, la verdad
que todo el mundo se despierta y te bañas Sí, y no, es un rollo. ya salimos tarde y pues nos hicimos Un buen tiempo viaje a México y pues ya llegamos y directo ahí a casa de mis papás a la reunión, todo eso. a celebrar y la fiesta y listo. Luego a dormir y pues hoy sí temprano me vine para acá porque sí Pues sí. salimos como a las 7:30, 8 de allá. Pues sí, se fueron tempranito. Sí. Pues está bien, tío, pues muchísimas gracias. Ahí Vale, nos estamos cuídate. hablando. Creo que, bueno, acabo este proyecto o esta entrega y la siguiente ya no tengo que hacer entrevista ni nada. Solo vamos a hacer un documental recopilando las dos entrevistas que hicimos. Te lo mostramos y nada más creo que tienes que evaluarlo, o sea, como si te gustó, no te gustó, qué le cambiarías, todo eso. Entonces te voy a estar molestando para eso, Ok. tío, pero de ahí en fuera ya acabamos. ¿Órale? De hecho, Órale. Pues me dale, saludas Martín. a todos. Muchas gracias, tío, por el Igualmente, tiempo. un abrazo. Igual, Dale, nos estamos cuídate. viendo. Bye. Bye.